Bueno, vamos a ver uno de los métodos de resolución de circuitos, que es el conocido como método de mallas. Para trabajar en el método de mallas, si tenemos un circuito como este ejemplo, fíjense que tiene fuentes de corriente, fuente de tensión, fuente de corriente y otros elementos, como en este caso resistencias. Para operar con el método de mallas es necesario que todas las fuentes sean fuentes de tensión. Entonces, como pueden ver, lo que vamos a tener que hacer acá es reemplazar esta fuente de corriente con su resistencia y esta otra fuente de corriente con su resistencia por sus equivalentes, tal cual lo habíamos visto en el paso anterior. El resto del circuito queda inamovible. Fíjense, las resistencias estas de 10 ohm quedan en su lugar, y esta rama central acá donde está la resistencia 5 ohm y la fuente de 10 volt queda como está. Entonces, bueno, vamos a cambiar esta fuente de corriente con una resistencia en paralelo, que sería este caso, por su respectiva fuente de tensión con resistencia en serie. En este caso tenemos, lo primero que hacemos es pasar la resistencia, que como recuerdan va el mismo valor, es decir, la resistencia de 2 ohm ahora pasa a ser una resistencia de 2 ohm en serie. Y ahora vamos a tener, en vez de la fuente de tensión, en vez de la fuente de corriente, una fuente de tensión. La polaridad, fíjense, la corriente se inyecta acá, en este nodo va a ser el positivo, por eso el positivo va a la fuente en este sentido. Y el valor será el producto de 10 amperes por 2 ohm, 10 por 2, 20 volts. De manera similar, vamos a reemplazar esta fuente de corriente. Entonces le ponemos la resistencia de 6 ohms y vamos a reemplazar la fuente de corriente de 12 amperes por una fuente de tensión de valor 12 por 6, 12 amperes por 6 ohms, 72 volts. De esa manera he redibujado el circuito cambiándole las fuentes de corriente a fuentes de tensión. Entonces el circuito es un circuito equivalente con todas fuentes de tensión, listo para poder empezar a trabajar con el método de mallas. Para trabajar con el método de mallas, justamente una malla es un circuito cerrado. En este caso, fíjense que puedo hacer una malla aquí y otra aquí. En este caso, este circuito podría ser dos mallas cerradas. Entonces, lo que voy a hacer justamente es marcar la malla 1. Fíjense que la vamos a recorrer en una dirección, en un sentido. Lo mismo vamos a hacer con la malla 2. Para trabajar con este método sistematizado, lo que se debe hacer es que recorrer las dos mallas en el mismo sentido. Bueno, en este caso vamos a tener dos corrientes de malla, lo que va a ser I de malla 1 y de malla 2, que va a ser la corriente que circula por aquí, la I de malla 1, y la que circula por aquí va a ser la I de malla 2. ¿Cómo planteamos esto? Bueno, vamos a plantear una matriz de coeficientes en la cual, en este caso, van a ser dos ecuaciones, dos incógnitas, y los coeficientes los vamos a realizar de la siguiente manera. Para el elemento 1, 1, ¿sí? Para este elemento, lo que hacemos es sumar todas las resistencias que están en esa malla. En este caso será 2 ohm más 10 más 5, es decir, 17. 17 ohms será el coeficiente, el primer coeficiente de esa matriz. El segundo va a ser el elemento compartido entre la malla 1 y la malla 2, que en este caso es la resistencia de 5. Entonces me queda el coeficiente 5. Cuando son compartidos,
va con el signo menos. Lo mismo pasa cuando voy a hacer ahora el elemento 2,1. El 2,1 va a ser el compartido, menos 5, es decir, el elemento que está compartido de la malla 2 con la malla 1, que es este. Y después, en el elemento 2,2, lo que vamos a hacer es la suma de todos los elementos que están en esa malla, que serán 5 más 10 más 6. Es decir, 21 ohm. A esto le vamos a agregar los términos independientes. ¿Cómo es esto de los términos independientes? Bueno, serían las fuentes de tensión. Para el caso de la malla 1, esta sería la 1, esta sería la 2. Para el caso de la malla 1 tenemos, si la recorremos en este sentido, tenemos la fuente de 20 volt, la corriente sale por el positivo, es decir que esta fuente está como en convención fuente. Seguimos circulando, fíjense, vamos a tener la fuente de 10 volt, en la cual la corriente va a entrar por el positivo, es decir que se encuentra en convención consumidora. Por ende, la tensión de toda esta malla son 20 menos 10, 10 volt. De la misma manera vamos a trabajar en la malla 2, circulamos en este sentido, arrancamos con 10 volt, en la malla 2 la corriente saliente, cuando entramos a la fuente de 72 es entrante, es decir que esta está como en convención consumidora, por ende son 10 menos 72, es decir, menos 62. De esta manera ya tenemos la matriz de coeficientes y la matriz ampliada, y con esto, con cualquier sistema de resolución conocido, hallamos los resultados de esto. ¿Qué vamos a hallar? I de malla 1 y de malla 2. Bueno, yo ya tengo armados los valores. I de malla 1, menos 0,3 amperes. Y de malla 2, menos 3,02 amperes. Bien.